Continuamos con el avance del capítulo de combinatoria. En este caso nos toca hablar sobre las variaciones. ¿Qué podemos decir de las variaciones? Se llaman variaciones a cada uno de los arreglos u ordenaciones que se hayan tomado de un número determinado de objetos o elementos de un conjunto. Dentro de las variaciones nosotros encontramos lo que son las variaciones simples. ¿Qué son estas? Son las diferentes ordenaciones que pueden formarse con n objetos tomados con n elementos distintos disponibles, tomados de R en R. Está dado por y nos da una relación para las variaciones simples. En este caso, una variación simple de una cantidad total n de términos, de las cuales vamos a tomar R, es igual a n factorial sobre la diferencia de n y R factorial. Para complementar esta definición de las variaciones simples, nosotros vamos a analizar una serie de ejercicios. Como ejercicio 1 que tenemos, nos dice obtener el número de palabras de 4 letras que pueden formarse con 7 consonantes diferentes y 4 vocales diferentes, si las consonantes y vocales deben ir alternadas y no se permite repetición. Para este caso, el cálculo planteado se basa en lo siguiente. En primer lugar, vamos a analizar este cociente. Como nos dice en la fórmula, nosotros vamos a considerar la cantidad total de términos, que en este caso para las consonantes son 7. Y luego vamos a considerar la diferencia que existe entre la cantidad total de elementos y la cantidad de elementos que nosotros vamos a tomar en cuenta. En este caso vamos a tener 7 factorial porque son 7 consonantes diferentes y vamos a tomar en el denominador la diferencia entre 7 y 2. ¿Por qué? Porque 2 es la cantidad de letras consonantes que vamos a tomar en cuenta para la formación de nuestra palabra. ¿Por qué 2? Porque si ustedes se dan cuenta, en el enunciado, ¿qué es lo que nos dice? Obtener el número de palabras de 4 letras y luego nos dice que las consonantes y vocales deben ir alternadas. Por lo tanto, si existe una alternación entre vocales y consonantes, la mitad serán letras consonantes y la otra mitad serán vocales. Por lo tanto, si yo tengo 4, 2 serán vocales y 2 serán consonantes. Por lo tanto, de las 7 consonantes yo voy a tomar 2. Lo mismo pasa con la parte de las vocales. Para las vocales, yo tengo un conjunto total igual a 4. Y de las 4 yo voy a tomar 2. Por lo tanto, en la fórmula será 4 factorial sobre 4 menos 2, todo en factorial. Y luego todo eso va multiplicado por un 2. ¿Por qué? Porque si yo puedo colocar o bien las consonantes que ocupen el primer y tercer puesto, o las vocales que ocupen el primer y tercer puesto, y las consonantes el segundo y cuarto puesto. Por lo tanto, esas dos alternativas van a variar, pero al mismo tiempo deben ser consideradas. Por lo tanto, se multiplica un valor de 2. Si nosotros desarrollamos estos cálculos, lo que va a pasar es lo siguiente. Tomando en cuenta el numerador vamos a desarrollar el factorial hasta el valor de 5 y para el 4 vamos a desarrollar su valor total. En el denominador de esta diferencia nos va a dar un 5 factorial. Por esa razón nosotros hemos desarrollado el 7 factorial hasta el valor de 5 factorial, para que ambos valores se simplifiquen. Por otra parte, 4 menos 2 factorial se hace 2 factorial, y ese 2 se va a ir precisamente con este coeficiente 2. Por lo tanto, en el numerador solo nos va a quedar el desarrollo del factorial de 4. Habiendo desarrollado estos productos sobre el cociente, nos va a dar un valor de 1008 y esa va a ser la respuesta a la pregunta. Por lo tanto, la respuesta viene a ser: se pueden formar 1008 palabras. Para un ejercicio 2, nos dice cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los números del 1 al 5 y cuántos de estos números son pares. Bueno, para la primera parte, nos dice cuántos números de 3 dígitos se pueden formar. Por lo tanto, la respuesta es muy simple. Se trata de una variación porque nosotros vamos a tomar en cuenta un determinado conjunto o subconjunto de un conjunto total. En este caso vamos a tomar 3 números de estos 5 y y los 3 se van a relacionar en forma de variación. Por lo tanto, yo voy a obtener del conjunto total de 5 números, yo voy a permutar, o mejor dicho, voy a hacer variar 3 de estos números.
por lo tanto voy a tomar en el denominador la diferencia del total menos la cantidad de elementos que voy a tomar, es decir, 5 menos 3. Eso va a ser igual al desarrollo del factorial de 5, que es 5 por 4 por 3, y el 2 se va a ir con el denominador que se encuentra aquí. Por lo tanto, este valor va a ser igual a 5 por 4 por 3, y eso es igual a 60. Para el segundo caso, nos dice cuántos de estos números son pares. Para esa parte, lo que nosotros vamos a hacer es tomar en cuenta solo la cantidad de números que son pares. Para la segunda parte, lo que nosotros vamos a hacer es condicionar uno de los elementos que va a pasar a ser parte de nuestro número. En este caso, la última posición del número, es decir, el último dígito que se encuentre a la derecha, va a ser el número que me determine si es que el número es par o impar. Por lo tanto, yo ya no voy a permutar o hacer variar 3 dígitos, más por el contrario voy a hacer variar 2. Es decir, de estos 5 números, yo voy a agarrar uno para que se quede en la última posición. Ese número va a tener que ser par. Puede ser bien o 2 o 4. Esa es la razón por la que yo he colocado un coeficiente de 2 delante de lo que es la operación de variación. Luego me va a quedar 4 números. Puede ser el 1, 2, 3 y 5, o en su defecto el 1, el 3, 4 y 5. Y de esos 4 números yo voy a hacer variar 2, que son las otras dos posiciones que no van a estar restringidas. Por lo tanto, voy a obtener una variación de 4 en 2, que es igual a 4 factorial sobre la diferencia de 4 y 2 en factorial. Si yo desarrollo este valor, va a ser igual a 4 por 3 por 2, y eso es igual a 24. Por lo tanto, la respuesta sería, se pueden formar 60 números, de los cuales 24 son pares. Para un ejemplo 3, me dice, con 6 números, del 1 al 6, ¿cuántos números distintos de 3 dígitos se pueden formar para los cuales, inciso A, los 3 dígitos sean distintos, inciso B, por lo menos 2 dígitos sean idénticos? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Para la solución, en el primer caso yo voy a obtener 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial. ¿Por qué? De un conjunto total de 6 números, es decir, 6 factorial, yo voy a tomar 3 para formar números distintos. Por lo tanto, va a ser 6 factorial sobre la diferencia de 6 y 3. Eso va a ser igual a 6 por 5 por 4 por 3 factorial. El 3 factorial se va y me va a dar el producto de 6 por 5 por 4, que es igual a 120. Para el segundo caso, por lo menos 2 dígitos sean idénticos. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? De los 6 números que yo voy a tomar en su totalidad para formar los números de 3 dígitos distintos, yo voy a tomar solo 2. ¿Por qué? Porque voy a obtener un número que se va a ir repitiendo y el otro que no se va a repetir. Por lo tanto, si un número se repite 2 veces y otro se queda como está, voy a obtener números de 3 dígitos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué he colocado este otro condicionante? Este otro condicionante viene de la permutación. Cuando yo obtenga los 3 dígitos que voy a formar para mis números, yo voy a agarrar los 3 dígitos y los voy a permutar, pero de tal forma que uno se repita. Es decir, un número va a quedar sin repetición y el otro número es el que se va a repetir 2 veces. Por lo tanto, colocamos 2 factorial por la regla de la permutación con repetición. La operación que nos da todo esto va a ser igual a un valor de 90. Por lo tanto, como respuesta del inciso A yo puedo decir que se forman 120 números, y para el inciso B yo puedo decir que se pueden formar 90 números distintos.